Era la 1:30 de la mañana cuando el sonido me sacó bruscamente del sueño. Al principio creí que había sido un golpe seco proveniente de mi techo, pero no era algo común en este edificio. Las paredes eran gruesas, los techos altos, y nadie solía andar por ahí a esas horas. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando con atención. Nada, solo el silencio absoluto, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Pensé que quizás había sido un mal sueño, uno de esos que parecen reales al principio, pero que desaparecen apenas abres los ojos. Pero entonces volvió a sonar, un ruido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre madera. Esta vez no venía del techo, venía de al lado, de su apartamento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser él. Él nunca hacía ruido. Nunca lo escuchaba caminar. Nunca lo veía salir ni entrar. Nunca encendía la luz de su sala después de las 10 de la noche. Era como si simplemente no existiera. Excepto cuando lo veía cruzar frente a mi puerta, siempre vestido igual, siempre con esa mirada fija y vacía. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Caminé hacia la pared que compartía con su departamento, pegué la oreja contra ella y escuché. Silencio otra vez. Ni pasos, ni murmullos, ni música. Absolutamente nada. Y sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. No sé exactamente cuánto tiempo lleva viviendo al lado, pero parece que siempre ha estado allí. A veces pienso que tal vez incluso antes que yo. Su nombre, si es que tiene alguno, jamás ha salido de sus labios. Yo lo llamo el vecino, porque no tengo otro modo de referirme a él. Nadie más en el edificio habla de él. Es como si todos prefirieran ignorarlo, como si hablar de él fuera tentar al destino. Es difícil describirlo sin sonar paranoico, pero hay algo profundamente inquietante en su presencia. Tiene unos 30 y tantos años, quizás un poco más, aunque su rostro no muestra signos claros de envejecimiento. Su piel es pálida, casi translúcida, y sus ojos, bueno, sus ojos no parecen tener color definido. Son oscuros, sí, pero no negros ni marrones. Más bien, parecen absorber la luz, como dos pozos sin fondo. Lleva siempre la misma ropa, una camisa de manga larga color grisácea y pantalones oscuros, como si fuera algún tipo de uniforme personal. Nunca lo he visto usar otra cosa. El edificio no es grande, así que inevitablemente nos cruzamos. Siempre ocurre lo mismo. Nuestros caminos se cruzan en el pasillo. Yo intento saludarlo con una simple inclinación de cabeza, y él me devuelve la mirada sin expresión alguna. Nunca responde, nunca dice buenos días, buenas tardes o buenas noches. Solo me observa. Sus ojos parecen perforarme, como si estuvieran analizando cada movimiento que hago, cada palabra que pronuncio. Y luego sigue su camino, sin decir nada. Lo peor es que no parece humano. No físicamente, sino en su comportamiento. Nunca lo escucho hacer ruido en su apartamento, ni siquiera el sonido de una puerta cerrándose. Nunca sale, al menos que yo haya podido ver. Nunca recibe visitas, ni correos, ni paquetes. Es como si simplemente existiera, sin necesidad de interactuar con el mundo exterior. A veces, cuando paso frente a su puerta, siento que me está observando desde adentro, aunque no haya ninguna rendija por donde pueda estar espiándome. Es una sensación absurda, lo sé, pero no puedo evitarla. Es como si supiera que estoy allí
como si estuviera esperando algo. Y eso es lo que más me asusta. Hace unas semanas, mientras bajaba las escaleras para ir a comprar café, vi algo extraño junto a la puerta de su departamento. Había una mancha oscura en el suelo, como si algo húmedo hubiera caído allí y se hubiera secado. Al principio, pensé que sería algún líquido derramado, tal vez agua o aceite de una bolsa de compras. Pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que no tenía sentido. No había señales de que alguien hubiera estado limpiando, ni cubos, ni toallas, ni siquiera huellas. Simplemente estaba allí, como si hubiera aparecido de la nada. Inclinado, examiné la mancha con cuidado. Tenía un olor peculiar, metálico como el de la sangre. Pero no podía ser eso, ¿o sí? Mi mente empezó a trabajar rápido, recordando todas las cosas raras que había notado de él. Su silencio, su falta de vida social, la forma en que me observaba sin parpadear. Todo cobró un tono nuevo, como si de repente tuviera ante mí una pieza del rompecabezas que no había querido ver antes. Decidí borrar la imagen de mi mente. Probablemente era solo una casualidad, algo sin importancia. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en aquella mancha. ¿Qué podría haberla causado? ¿Y por qué no la había limpiado? Al día siguiente, bajé temprano con la intención de comprobar si seguía allí. Y sí, estaba intacta. Ni siquiera parecía haberse desteñido. Fue entonces cuando empecé a sentirme observado. No había nadie en el pasillo, pero sentía como si sus ojos estuvieran clavados en mí, siguiendo cada movimiento. Giré lentamente la cabeza hacia su puerta y por un instante juraría que vi la sombra de alguien detrás de la mirilla. Me alejé rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo de él. No era solo su rareza, no era solo su silencio. Era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Y ese miedo no haría más que crecer. Fue hace 3 noches. Estaba tumbado en la cama, incapaz de conciliar el sueño, con la mente dando vueltas alrededor de esa mancha en el suelo y a la forma en que mis encuentros con él se habían vuelto más tensos con el tiempo. Ya no solo me observaba en silencio, ahora parecía estudiarme, como si estuviera midiendo algo. Entonces escuché el ruido otra vez. Pero esta vez era diferente. No era un golpe sordo ni el arrastre de algo pesado. Era un sonido constante, como si alguien estuviera raspando algo contra la pared. Raspar, raspar, raspar. Una y otra vez, con una cadencia lenta y deliberada. Me incorporé de golpe, el corazón martilleando contra mi pecho. Corrí a la pared que compartía con su apartamento y pegué la oreja contra ella. El sonido era claro, real. No estaba imaginándolo. Y entonces, de repente, se detuvo. El silencio regresó, tenso, sofocante. Pero esta vez no estaba solo. Sentí algo, una presencia. Como si él estuviera del otro lado, escuchándome, observándome, esperando. No pude soportarlo más. Salí de mi habitación y me dirigí a la puerta principal. Necesitaba saber, necesitaba verlo. Caminé por el pasillo con pasos ligeros, tratando de no hacer ruido, como si hacerlo pudiera alertarlo de mi presencia. Me detuve frente a su puerta. La manilla estaba fría al tacto. Dudé por un momento, preguntándome si estaba cometiendo un error. Pero ya no podía retroceder. Empujé suavemente, esperando encontrarla cerrada con llave. Para mi sorpresa, se abrió. Dentro todo estaba oscuro. No había luces encendidas, ni siquiera una mínima iluminación de emergencia. Sin embargo, podía ver, o más bien, podía distinguir formas. La silueta de muebles, de puertas cerradas,
de sombras que no deberían estar allí. Y entonces lo vi. Estaba de pie, justo frente a mí, inmóvil. Sus ojos brillaban levemente en la oscuridad, como si reflejaran una luz invisible. No dijo nada. Solo me miró. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise retroceder, salir corriendo, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa mirada. Pero no pude. Mis piernas no respondieron. Y entonces él dio un paso hacia mí. No podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, como si algo me estuviera manteniendo en ese lugar contra mi voluntad. Él dio otro paso, y luego otro. Cada uno de ellos era silencioso, como si sus pies no tocaran el piso. Su mirada no se despegaba de la mía, y sus ojos, Dios, sus ojos parecían contener algo más, algo que no debería estar allí. No eran solo pupilas y iris, no era solo carne y hueso. Era como si hubiera algo detrás de ellos, observando, esperando. De repente, extendió una mano hacia mí. No fue un movimiento violento, ni amenazante, pero me heló la sangre. Sus dedos eran demasiado largos, sus uñas demasiado afiladas, y su palma no parecía tener líneas, como si fuera una superficie completamente lisa. Lo peor era su temperatura. No era fría ni caliente, era algo intermedio, algo que no pertenecía a un ser humano. Traté de retroceder, de dar un paso atrás, pero mis músculos no respondían. Me sentía atrapado, como si su presencia física fuera suficiente para dominarme por completo. Entonces, por fin, habló. ¿Por qué has venido? Su voz era grave, pero también hueca, como si viniera de muy lejos, como si no fuera él quien la emitía, sino algo dentro de él. No era una pregunta normal, era una acusación, una advertencia. Quise responder, decirle que solo quería saber quién era, qué hacía allí, por qué me observaba tanto. Pero no logré articular palabra. Mi boca se movía, pero ningún sonido salía. Él se acercó aún más. Su rostro estaba a 100 centímetros del mío. Podía ver detalles que antes no había notado. Su piel no era completamente lisa. Tenía pequeñas grietas, como si fuera una máscara que se estuviera desgastando. Bajo la luz tenue que entraba desde el pasillo, pude ver que su nariz no era del todo simétrica, como si hubiera sido moldeada apresuradamente. «Tú no deberías estar aquí», dijo, y esta vez su voz no sonó como antes. Ahora era más gutural, más animal. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, como si algo invisible me estuviera estrangulando. Caí de rodillas, jadeando, sin poder respirar. Él se agachó frente a mí, su cara tan cerca que podía sentir su aliento, aunque no olía a nada. Ni a comida, ni a tabaco, ni siquiera a sudor. Era como si no tuviera olor físico. «Te he estado observando», susurró, «y ahora tú me conoces». Sus ojos se oscurecieron aún más, convirtiéndose en pozos absolutos de oscuridad. Y entonces su rostro cambió. No fue un cambio drástico, pero sí perceptible. Sus facciones se distorsionaron, como si estuvieran hechas de cera derretida. Su mandíbula se tensó. Sus labios se estiraron en una sonrisa que no llegaba a ser humana. «Ahora soy parte de ti», dijo. Y en ese momento todo se volvió negro. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Por un momento no supe dónde estaba. El techo de mi habitación me resultaba desconocido, como si hubiera despertado en otro lugar, en otro tiempo. Mis manos temblaban. Mis piernas se negaban a moverse. Lo único que podía hacer era respirar con dificultad, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero no se sentía así. Se sentía real, demasiado real.
Podía recordar con claridad el rostro de él, sus ojos, su voz. Incluso podía sentir el peso de su presencia, como si siguiera conmigo, como si nunca hubiera dejado de observarme. Me levanté con esfuerzo, tambaleándome hacia el baño. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi algo que me heló la sangre. En mi cuello, justo debajo de la mandíbula, había una marca. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Una línea rojiza, como si algo me hubiera rozado la piel con sus garras. No podía ser un arañazo normal. No recordaba haberme hecho daño. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, abrazándome las rodillas. No podía dejar de pensar en sus palabras. Ahora soy parte de ti. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué me había hecho? Mi mente empezó a jugar conmigo. Cada ruido en el apartamento sonaba diferente, como si proviniera de otro lugar. El crujido de la madera bajo mis pies, el viento moviendo las cortinas, incluso mi propia respiración. Todo parecía distorsionado, como si hubiera algo más escuchando, observando, esperando. Esa noche no pude volver a dormir. Permanecí despierto, con la luz encendida, vigilando cada rincón de mi habitación, convencido de que no estaba solo. Y aunque no vi nada, aunque no escuché nada fuera de lo normal, sentí su presencia. Él estaba allí. Aunque no lo viera, aunque no lo oyera, estaba allí. Y no iba a irse. Desde aquella noche, nada ha sido igual. Puedo sentirlo constantemente, como una sombra invisible que me sigue a todos lados. No es solo una sensación, no es paranoia, es real. Él está conmigo, dentro de mí, como si hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mi piel, a mi mente. Duermo poco, y cuando lo hago, es interrumpido por pesadillas que no puedo controlar. En ellas estoy de nuevo frente a su puerta, viendo cómo su figura se acerca lentamente. Sus ojos brillan en la oscuridad, y su boca se abre en una sonrisa que no debería existir. No habla, pero puedo oír sus pensamientos, susurros que invaden mi mente, llenándola de imágenes que no reconozco como mías. Durante el día, trato de actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero no puedo evitar mirar hacia atrás cada vez que camino por el pasillo, como si esperara verlo detrás de mí. Incluso cuando estoy en lugares públicos, siento que me observa. No lo veo, pero puedo sentirlo. Su presencia es como una niebla invisible que se cierra a mi alrededor, impidiéndome escapar. He intentado hablar con otras personas, ver si alguien más nota algo extraño, pero todos me miran como si estuviera loco. Nadie recuerda haberlo visto. Nadie puede confirmar que vive allí. Es como si fuera una figura fantasma, un espectro que solo yo puedo percibir. Pero sé que no estoy perdiendo la cabeza. Sé que él está aquí y sé que no se irá. La lluvia caía sin piedad, golpeando el techo de la vieja casa con un sonido constante y opresivo. El viento aullaba entre los árboles, como si estuviera intentando advertirle algo al hombre que estaba sentado frente al ordenador, revisando los planos del lugar por tercera vez esa semana. No podía entenderlo. Era imposible. Él mismo había supervisado la construcción desde los cimientos. Conocía cada metro cuadrado, cada rincón escondido, cada cable, cada tubería. Pero allí, justo detrás de lo que debería ser el armario empotrado del dormitorio principal,
había un espacio vacío que no aparecía en ninguno de los diseños originales. Javier apretó los dientes, sintiendo cómo una gota de sudor frío se deslizaba por su nuca. ¿Cómo podía haberse equivocado? ¿O acaso alguien había modificado los planos después de que él entregara los originales? Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. No era la primera vez que trabajaba en una reforma de una casa antigua, pero esta tenía algo distinto, algo que le ponía la piel de gallina cada vez que cruzaba la puerta. El problema empezó cuando llegó la familia Martínez. Querían ampliar el dormitorio principal, derribar un par de paredes y hacer un baño más grande. Nada fuera de lo común. Pero desde el primer día algo no encajaba. Los operarios hablaban en susurros, evitaban mirar hacia ciertos rincones de la casa. Uno incluso renunció después de solo 2 días, diciendo que había cosas que no deberían estar ahí. Javier se había reído entonces. Siempre había escépticos, gente supersticiosa. Pero ahora, viendo ese espacio vacío en los planos, ya no estaba tan seguro. Decidió bajar al sótano. Quizá allí encontraría alguna explicación. La luz del techo parpadeó un par de veces antes de encenderse del todo, revelando estanterías llenas de cajas polvorientas, herramientas antiguas y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles. Fue hacia la pared que conectaba con el dormitorio superior. Palpó la superficie con las manos, buscando algún hueco, alguna irregularidad. Entonces notó algo, un pequeño resquicio entre 2 tablas. Se agachó, metió los dedos y tiró con fuerza. La madera crujió y cedió, revelando un agujero del tamaño de un puño. Metió la mano dentro y tocó algo frío, metálico. Una cerradura. Con cuidado limpió el polvo acumulado y encontró una pequeña manilla oxidada. Tiró de ella y la pared se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. Una corriente de aire helado salió del hueco, trayendo consigo un olor rancio, como a humedad y... ¿sangre? Encendió la linterna de su móvil y enfocó hacia adentro. Lo que vio hizo que se quedara sin respiración. Era una habitación, pequeña, oscura, con las paredes forradas de madera podrida. En el centro había una silla rota, atornillada al suelo, y en la pared del fondo, colgada como un trofeo macabro, una fotografía amarillenta con un marco de plata oxidada. Se acercó lentamente, el corazón martilleando contra su pecho. La imagen mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos profundos, vestida con un camisón blanco. Su expresión era triste, casi suplicante. Debajo de la foto, grabado con algo afilado en la madera, había una frase: «No debiste encontrar esto». Javier retrocedió de un salto, el eco de sus pasos perdiéndose en la oscuridad. Cerró la puerta de un golpe y volvió a colocar la tabla, asegurándose de que no se notara la entrada. Necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién preguntar. Al día siguiente, Javier se presentó en la oficina del arquitecto que había diseñado la casa original. Era un hombre mayor, de barba canosa y mirada cansada, que llevaba décadas retirado del negocio. Cuando entró, apenas levantó la vista de los planos que estaba revisando. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó sin mucho interés. Javier dejó sobre la mesa una copia de los planos actuales y señaló el espacio donde había encontrado la habitación secreta. «Esto no aparece en tus diseños originales», dijo con voz tensa. «¿Sabes qué es?». El arquitecto frunció el ceño y se ajustó las gafas para examinar mejor los dibujos. Pasaron unos segundos mientras sus dedos recorrían las líneas con meticulosidad. De repente palideció. «No puede ser», murmuró.
¿Qué ocurre?, insistió Javier, inclinándose hacia adelante. El anciano tragó saliva y cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo un recuerdo que preferiría olvidar. «Hubo cambios después de que yo terminara los planos», explicó con voz temblorosa. Un cliente insistió en añadir una sala especial. Dijo que era para proteger a alguien. No quiso dar detalles. Yo firmé los nuevos documentos sin revisarlos bien. Pensé que sería una bodega extra o algo así. «¿Y qué hay dentro?», preguntó Javier, sintiendo cómo el miedo reptaba por su columna vertebral. El arquitecto negó con la cabeza. «No lo sé. Nadie lo sabe. Después de eso, el proyecto fue tomado por otro estudio. Yo me lavé las manos. Pero hubo rumores, historias que corrían entre los obreros. Algunos decían que la persona que vivía allí no quería salir. Otros afirmaban que gritaba durante la noche». Javier sintió un escalofrío. ¿Quién vivía en esa casa? El arquitecto lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y lástima en los ojos. Una mujer llamada Elena Martínez. Desapareció hace años. Nunca se supo qué pasó con ella. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras del arquitecto danzaban en su mente como sombras grotescas, alimentadas por la imagen de aquella fotografía. Decidió volver a la casa. Necesitaba verla otra vez, tocarla, sentir si era real o solo producto de su imaginación alterada. Llegó poco después de la medianoche. La lluvia había cesado, pero el ambiente seguía cargado de humedad. Encendió la luz del techo del dormitorio principal y se dirigió directamente hacia el armario. Movió las tablas con cuidado, temiendo que alguien pudiera estar observándolo. El hueco estaba tal y como lo había dejado, aunque esta vez, al abrir la puerta, sintió un escalofrío diferente. No era el frío habitual del subsuelo, ni el hedor a madera enmohecida. Era algo más profundo, más perturbador, como si el aire mismo tuviera memoria. Entró con paso lento, iluminando cada rincón con su linterna. La habitación seguía igual, la silla rota, la fotografía clavada en la pared, la inscripción amenazante. Pero algo había cambiado. Un sonido. Al principio, pensó que era el viento filtrándose por alguna grieta, pero pronto se dio cuenta de que no era casualidad. Era un murmullo débil, casi inaudible, como si alguien estuviera susurrando su nombre. «¿Hola?», preguntó en voz baja, girándose bruscamente. Nadie respondió, pero los susurros continuaron. Javier sintió cómo su pulso se aceleraba. Retrocedió hacia la salida, pero antes de alcanzarla, algo lo detuvo. Un ruido seco, como el crujido de una tabla bajo el peso de alguien. Soltó un jadeo y se dio la vuelta, iluminando con la luz del móvil hacia el interior de la habitación. Todo seguía igual. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo se intensificó. Entonces, vio algo que antes no había notado. En la esquina izquierda, casi escondida tras una capa de polvo, había una segunda puerta, más pequeña, más deteriorada. Y en su superficie, grabado con letras irregulares, un mensaje: «Vuelve a sellarlo, o morirás como yo». Javier retrocedió de nuevo, esta vez con el corazón en la garganta. Cerró la entrada a la habitación con manos temblorosas y salió del dormitorio, sin poder sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Javier no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber más sobre Elena Martínez. Buscó en Internet, revisó archivos municipales, consultó registros de propiedades. Pero cuanto más indagaba, menos hallazgos obtenía. Era como si Elena nunca hubiera existido, hasta que recordó al arquitecto. Le había mencionado que otros estudios tomaron el control del proyecto después de que él se retirara. Quizá
Alguno de ellos aún funcionaba. Investigó un poco más y encontró el nombre de uno: Arquitectura Vargas y Asociados, el estudio que había finalizado la obra. Llamó al número de contacto que aparecía en su página web y fingió ser un comprador interesado en la historia de la propiedad. Afortunadamente, el recepcionista no sospechó nada y le pasó con una empleada que llevaba años trabajando allí. «Disculpe, soy investigador independiente», mintió Javier. «Estoy escribiendo un artículo sobre casas históricas de la zona y me gustaría saber más sobre una propiedad en particular». «Claro, dime la dirección y veré qué puedo hacer». Javier se la dio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Murmuró la mujer. «Es extraño. Tengo acceso a todos nuestros archivos digitales, pero no encuentro información sobre esa casa. ¿Ni siquiera en los proyectos antiguos?» «Number», como si hubiéramos borrado cualquier registro relacionado con ella. Javier sintió un escalofrío. «¿Por qué harían eso?» «No tengo idea», respondió ella. «Pero recuerdo que mi jefe solía decir que había ciertos proyectos que no debían discutirse, que era mejor olvidarlos». Javier tragó saliva. «Le pregunto por qué». «Lo hice una vez. Me dijo que si quería conservar mi trabajo, mejor no seguir preguntando». Aquello no ayudó a calmar su ansiedad. Decidió probar suerte con otra fuente: los vecinos. Tal vez alguien en la zona conocía la historia de Elena. Recorrió las casas cercanas, tocó timbres, preguntó con discreción. Muchos negaron conocer algo. Otros simplemente cerraron la puerta en su cara. Hasta que encontró a una mujer mayor que, tras unos minutos de duda, lo invitó a pasar. «¿Por qué buscas información sobre esa casa?», preguntó mientras le servía una taza de té. «Es difícil de explicar», contestó Javier. «Solo quiero saber qué ocurrió allí». La mujer lo miró con tristeza. «Elena», suspiró, «era una buena chica. Trabajaba en la biblioteca del pueblo, siempre sonriendo, pero su marido era un hombre extraño. Rara vez salía, nunca saludaba. Decían que tenía obsesiones raras». «¿Obsesiones?». «Dicen que le gustaba experimentar, cosas que no deberían hacerse». Javier sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de experimentos?». La mujer bajó la voz. «Cosas sobre el miedo, sobre el dolor, sobre cómo romper la mente de una persona». Guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si continuar. Finalmente añadió: «Un día, Elena desapareció. Nadie supo qué pasó, pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, se escuchan gritos provenientes de esa casa, gritos de mujer». Javier apretó la taza entre sus manos. «¿Alguien ha entrado desde entonces?». La mujer negó con la cabeza. «Solo los que no tenían miedo, y ya no están». Las palabras se clavaron en su mente como agujas heladas. No podía dejarlo así. Tenía que saber más. Pero no sabía que al día siguiente encontraría algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Javier volvió a la casa con una sola idea en mente: buscar algo, cualquier cosa, que le permitiera entender qué había pasado con Elena. Sabía que no podría seguir durmiendo tranquilo hasta que descubriera la verdad. Revisó cada rincón del dormitorio, palpando las paredes, revisando cajones, levantando alfombras. No encontró nada. Frustrado, se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos, tratando de pensar. Entonces recordó la segunda puerta. No había vuelto a abrirla desde la última vez. Temía lo que pudiera encontrar. Pero si había algo que le diera respuestas, seguramente estaría allí. Con manos temblorosas, apartó las tablas y empujó la puerta.
Esta vez no tuvo que forzarla. Se abrió con facilidad, como si lo estuvieran esperando. La habitación era aún más pequeña que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a humedad y sangre seca. En el centro había una mesita de madera astillada y sobre ella un objeto que hizo que el corazón de Javier se detuviera por un segundo. Un diario. Lo cogió con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La tapa estaba desgastada, con el nombre de Elena grabado en relieve. Respiró profundamente y lo abrió. La letra era apresurada, nerviosa. Cada párrafo parecía escrito en un estado de angustia constante. 12 de abril de 1997. Hoy me encerró otra vez. Dice que es por mi bien, que necesita estudiar mis reacciones. No entiendo qué quiere decir. Me duele la cabeza, no puedo dormir. Creo que me está envenenando. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche que te hace sentir como si el mundo se hubiera detenido en su eje. Estaba tumbado en mi cama, con la luz del techo apagada y solo el resplandor de la luna filtrándose a través de las cortinas. Intentaba conciliar el sueño, pero algo no me dejaba tranquilo. De repente, escuché un sonido. Un susurro débil, casi inaudible, que provenía del armario. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Cómo podía ser? Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no fue así. El sonido persistió, más claro ahora, como si alguien estuviera hablando en voz baja dentro del armario. Las palabras eran indistintas, pero el tono era inquietante, lleno de urgencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me sentaba en la cama, mirando fijamente hacia la puerta del armario. Era como si algo o alguien estuviera allí, observándome, esperando. Decidí levantarme y acercarme lentamente. Mis pies descalzos rozaban el frío suelo. Cada paso parecía resonar en la quietud de la habitación, amplificando mi miedo. Al llegar frente al armario, extendí la mano temblorosa hacia el pomo, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en mi palma. ¿Qué encontraría detrás de esa puerta? No podía dejar que el miedo me dominara. Tenía que saber la verdad. Con un último impulso de valor, giré el pomo y abrí la puerta de golpe. Al abrir la puerta del armario, lo primero que noté fue el aire frío que salió de su interior, como si hubiera estado sellado durante mucho tiempo. La oscuridad dentro era densa, impenetrable, y apenas podía distinguir las formas de mis cosas amontonadas. Pero lo más inquietante no era eso, sino que las voces seguían ahí, más claras ahora, aunque aún indescifrables. Parecían susurrar entre sí, intercambiando palabras rápidas y urgentes, como si estuvieran discutiendo algo importante. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Quién estaba allí? Mis ojos intentaban adaptarse a la oscuridad, buscando alguna señal de movimiento, algún indicio de vida, pero todo lo que veía era el caos de ropa y cajas que había acumulado con el tiempo. A pesar de la confusión, una parte de mí quería cerrar la puerta,
y olvidar lo que había escuchado, pero otra parte, curiosa y aterrorizada, insistía en permanecer allí, escuchando. De repente, una voz más fuerte emergió del interior del armario, claramente audible esta vez. ¿Por qué nos has ignorado tanto tiempo? La pregunta me heló la sangre. Era una voz femenina, suave pero cargada de tristeza y reproche. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie más estaba en la habitación. Todo estaba en silencio, excepto por los susurros que continuaban en el armario. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O era esto una especie de broma cruel? Decidí responder, aunque la idea de hablar con algo invisible me asustaba. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. Las voces cesaron por un momento, como si estuvieran considerando si contestar. Luego volvieron a surgir, pero esta vez más cerca, como si se estuvieran acercando a mí. «Somos tus recuerdos», dijo una voz diferente, masculina esta vez. «Los que guardaste aquí, los que no pudiste enfrentar». La revelación me impactó. ¿Mis recuerdos? ¿Cómo podían tener voz? Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, pero la lógica se escurría de mis manos. La situación era absurda, surrealista, y sin embargo, allí estaba yo, de pie frente al armario, enfrentando algo que no podía explicar. ¿Qué más podrían decirme esos recuerdos? ¿Qué secretos ocultaban? No podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Mientras las voces continuaban susurrando desde el interior del armario, una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Decidí adentrarme un poco más, moviéndome con cautela hacia el fondo del armario. Mis manos rozaban la ropa colgada, algunos vestidos que ya no usaba, camisas que parecían haber sido olvidadas en el tiempo. Entre ellas encontré una caja de madera antigua, cubierta de polvo y con inscripciones extrañas que no reconocía. Al tocarla, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo, como si la caja tuviera vida propia. Cuando la abrí, una niebla espesa comenzó a salir, envolviendo mis manos y brazos. Dentro había una serie de objetos que no recordaba haber guardado. Fotos antiguas, diarios personales y un pequeño espejo roto. Justo cuando tomé el espejo, las voces se intensificaron, llenando el espacio con un murmullo incesante. «¡Mírate!», gritó una voz, y antes de que pudiera reaccionar, vi mi reflejo distorsionado en el espejo. En lugar de mi cara, vi una versión sombría de mí mismo, con ojos vacíos y una expresión de terror. El grito que salió de mi garganta fue ensordecedor, y justo en ese momento, el espejo se hizo añicos en mis manos. Los fragmentos cayeron al suelo, y cada uno de ellos reflejaba imágenes de momentos oscuros de mi pasado, peleas, pérdidas, decisiones equivocadas. Era como si el espejo hubiera contenido no solo mi imagen, sino también mis arrepentimientos más profundos. «¡No puedes escapar de nosotros!», exclamó una voz, y de repente sentí una fuerza que tiraba de mí hacia atrás, como si quisiera arrastrarme al interior del armario. Luché contra ella, pero cuanto más me resistía, más intensa se hacía la presión. Mientras me aferraba al marco de la puerta, las voces se mezclaban en un coro desesperado. «¡Vuelve! Recuerda quién eres realmente». En medio del caos, logré soltarme y retroceder varios pasos, jadeando de miedo. La niebla comenzó a disiparse, y las voces se fueron apagando hasta convertirse en un susurro lejano. Sin embargo, el miedo seguía presente, palpable, como si algo hubiera quedado atrapado conmigo fuera del armario. ¿Había liberado algo que no debería haber tocado? ¿Qué significaban aquellas imágenes y aquella voz que me llamaba a recordar?
no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí y que aquel encuentro sería solo el comienzo de una pesadilla más grande. Después de aquel encuentro, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces regresaban, susurrando en mi mente, recordándome que no podía escapar de lo que había visto. Decidí investigar sobre el origen del armario, pensando que quizás encontraría respuestas en su historia. Comencé a preguntar a mis vecinos y amigos, tratando de obtener información sobre su pasado. Lo que descubrí me dejó helado. Una anciana del barrio, conocida por sus historias de fantasmas, me contó que el armario había pertenecido a una familia que vivió en la casa muchos años atrás. Según decían, la madre había tenido un problema grave con el alcoholismo y su hijo, un adolescente, había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Se rumoreaba que el chico había sido maltratado y que tras su desaparición, su madre se había vuelto loca, culpándose por su muerte. Dicen que después de su fallecimiento, el armario había sido abandonado en el sótano, donde permaneció durante décadas, acumulando el dolor y el sufrimiento de todos los que lo habían poseído. Cada palabra que escuchaba me hacía sentir más conectado con el armario. Era como si aquellos recuerdos y emociones se hubieran impregnado en él, creando un vínculo sobrenatural entre el objeto y los que lo rodeaban. Podría ser que las voces que escuché fueran las almas de quienes habían sufrido en el pasado, atrapadas en un ciclo de dolor y arrepentimiento. ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? A medida que avanzaba en mi investigación, las voces se hicieron más persistentes, como si supieran que estaba acercándome a la verdad. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías y documentos relacionados con la familia, escuché un susurro que me heló la sangre. «Él te necesita». Era una voz diferente, más dulce, pero cargada de una urgencia que no podía ignorar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Me di cuenta de que el armario no era solo un objeto inanimado. Era un portal, una conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y lo más aterrador era que al abrirlo había despertado algo que no debería haber despertado. Ahora, las voces no solo querían ser escuchadas, querían que les ayudara a descansar en paz. Pero, ¿qué significaba eso para mí? Estaba destinado a enfrentar un destino similar al del chico desaparecido. Aquella noche decidí enfrentar lo que sea que acechaba en el armario. No podía seguir huyendo. Las voces no dejaban de repetirme que debía hacer algo, que había un propósito detrás de todo esto. Así que, con el corazón acelerado y el sudor corriendo por mi frente, me paré frente al armario y respiré profundamente. «Si hay alguien ahí, quiero saber la verdad», dije en voz alta, esperando una respuesta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando la temperatura de la habitación bajó drásticamente. La luz de la lámpara de mi mesita de noche titiló, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Entonces las voces regresaron, pero esta vez eran más claras, más directas. «Él está atrapado», susurró una voz femenina, cargada de angustia. «No puede descansar, porque no lo encontraron». «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El niño», respondió otra voz, esta vez más próxima, como si estuviera justo detrás de mí. «Te necesita. Tienes que ayudarlo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no podía seguir negando la realidad. Aquello no era una ilusión, ni una alucinación provocada por el estrés. Había algo allí, algo que necesitaba de mí. Tragué saliva y extendí la mano hacia la puerta del armario. Esta vez
no dudaría. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó de lleno, como si el armario hubiera estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Adentro todo estaba oscuro, pero pude ver una figura borrosa en el fondo. Era un niño de no más de 10 años, con la mirada perdida y el rostro pálido. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. «No puedo irme, no sin que me encuentren», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mi instinto me decía que retrocediera, que cerrara la puerta y olvidara todo esto, pero algo en sus ojos me detuvo. Eran los ojos de alguien que había sufrido demasiado, que llevaba siglos atrapado en ese limbo. «¿Dónde estás?», pregunté con voz temblorosa. El niño levantó un brazo y señaló hacia el suelo. «Bajo ti, en el sótano». Solté un grito ahogado. ¿Cómo no lo había pensado antes? El sótano había estado cerrado desde que compré la casa. Nadie lo había abierto en años. Tal vez todo este tiempo. La verdad había estado enterrada allí, esperando a que alguien la descubriera. Pero antes de que pudiera dar un paso, el niño extendió la mano hacia mí. «Tienes que ayudarme, o te llevaré conmigo». La puerta del armario se cerró de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Desde aquella noche, nada ha vuelto a ser igual. El armario sigue allí, en el rincón de mi habitación, pero ya no es solo un mueble más. Es como si tuviera vida propia, como si observara cada uno de mis movimientos, esperando que cometa un error. Las voces han desaparecido, pero su ausencia es incluso más inquietante. Ya no hay susurros en la oscuridad, ni advertencias, ni súplicas, solo silencio. Un silencio que pesa, que me recuerda constantemente que algo sigue ahí, observando. He intentado alejarme de la casa, mudarme a otro lugar, empezar de nuevo, pero siempre termino regresando. Como si una fuerza invisible me mantuviera atado a este lugar. He visitado expertos en fenómenos paranormales, he consultado libros antiguos, he hecho todo lo posible por entender qué es lo que sucede, pero nadie tiene respuestas. Todos coinciden en una cosa: el armario no debería existir. Su presencia es una anomalía, una grieta en la realidad donde el pasado y el presente se entrelazan. He intentado destruirlo, quemarlo, sacarlo de la casa, pero cada mañana aparece de nuevo en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Incluso he intentado no volver a abrirlo, pero hay noches en las que, sin que yo lo controle, mis pies me llevan hacia él. Algunas veces simplemente lo miro, incapaz de moverme. Otras siento el impulso de girar el pomo, de ver si algo ha cambiado. Nunca lo hago. Temo lo que podría encontrar.